de jueves en el que haremos algo especial. No vamos a hacer un tutorial, vamos a probar algo genialísimo que me regalaron cuando estuve en Berlín en el video pasado. Súper pasado del Smashbook que pueden ver aquí. Brilliant de Glitter Forever 17, el canal de inglés que hace DIY, me regaló una pluma tridimensional que vamos a probar hoy. Esta es la pluma tridimensional. Llevo queriendo usarla desde que regresé a México, pero dije no, me voy a esperar para mostrarla a los crafters. Entonces por fin hoy la vamos a usar y les voy a mostrar qué es lo que tiene la caja. Esta es la caja. Si la abres tiene la pluma, lo que va a ser la energía. Esto se quita. Tenemos esta bienvenida de alguien de la empresa. El manual del usuario. Los filamentos, que en realidad son una muestra. Y esta espátula. No sabía exactamente cómo empezar este video, quería ir como go with the flow, sin haber checado cómo usar la pluma, pero después me di cuenta de que la iba a echar a perder, entonces chequé algunos videos y al parecer, básicamente cómo funciona esta pluma es como si tuvieras también una pluma, no una pluma, una pistola de silicón caliente que calienta como el tubito, que en este caso es un filamento y con eso vas pintando. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacarla y conectarla a la energía. Ya que la conectamos, se debe de haber prendido el poquito amarillo que está ahí, que indica que todo está funcionando bien. Y ahora, como se darán cuenta, tenemos muchos botones. Estos son para el filamento, para cargarlo o descargarlo. Esto es para elegir qué tipo de filamento estamos usando. Este es para la velocidad. Aquí está la puntita por donde va saliendo, se parece a la de las pistolas de silicón. Y por aquí atrás es por donde metemos el filamento o la cosita de plástico que vamos a usar. La caja trae estos filamentos que en realidad son solo para probar la pluma. Si quieren diferentes colores los pueden comprar en Amazon y esos lugares. Entonces vamos a sacarlos. Voy a utilizar el rojo porque es como mi color menos favorito, entonces con este haremos prueba. Es como un plástico, si se fijan. No es como el silicón de las pistolas de silicón, es simplemente un plástico que es un filamento. No estoy muy segura de esto, pero creo que es el mismo que se utiliza para las impresoras 3D. Y lo que pasa es que la pluma lo calienta y ya con eso escribes. Entonces lo vamos a meter. Lo que hice fue básicamente meterlo. Y ahora, si se fijan, la pluma tiene una lucecita amarilla. Para poder cargarla necesitamos picar aquí en donde dice, bueno, no dice, es el botón de load. Y va a cambiar a una lucecita roja. Eso quiere decir que todavía no está a la temperatura que se requiere para poder empezar a trabajar. Y va a empezar a subir la temperatura hasta que se ponga verde. Y ahora que ya está verde, en teoría deberíamos de poder empezar a escribir. Y funciona básicamente como una pluma. Con este vamos a estar escribiendo, lo presionamos y va a estar saliendo el filamento. Y con este vamos a controlar la velocidad. Esta es la primera vez que lo uso, entonces vamos a ver qué pasa. Me siento como muy tronquis. ¿Se fijaron en eso? Tienes que empujar el filamento y lo va a estar absorbiendo y me imagino que hasta que empiece a salir. ¿Qué sucede? Y entonces empieza a salir y puedes hacer figuras. Ok, esto quería que fuera un cuadrado. Para ir hacia arriba supongo que nada más jalas y esperas a que enfríe. Salió, quedó un poco chueco, pero estuvo bastante interesante. Ustedes no pueden olerlo, pero huele como si se estuviera quemando un plástico. No creo que sea tóxico. Está interesante porque esto ya quedó sólido. Entonces ahora voy a intentar hacer una figura. Vamos a hacer un diamante, pero para poder hacerlo bien voy a dibujarlo primero en la hoja, al menos el contorno, y voy a empezar a hacer las tiritas hacia arriba, a ver si sale. Puede que no salga, es la primera vez que la uso, vamos a intentarlo. Y ahora voy a hacer aquí un octágono. ¿Qué es esto? Yo quiero líneas rectas. No. Intento número 2. ¿Por qué no se queda? No sé qué estoy haciendo mal. Claramente algo estoy haciendo mal. Voy a volver a intentarlo una vez más. Se ve muy sencillo como lo hacen en los videos algunas personas, pero en realidad es difícil controlar el filamento, entonces quizá creo que también es parte de agarrar práctica. Entonces vamos a practicar con este rojo a ver qué tanto podemos hasta que salga un diamante. ¡Yay! Tenemos algo.
Entonces ahora voy a continuar hacia arriba, voy a intentar hacer como triángulos. ¡Wow! ¡No! No, sí se puede, sí se puede. ¡Tarán! El secreto está en que debes entender que el material se seca muy rápido. Entonces empiezas con la punta en donde quieres que vaya, lo estiras sin que tome otra forma. Ahí te detienes para que enfríe. Y después con la espátula le vas a dar como dirección a donde quieres que continúe. Y entonces ya se hacen los triángulos. ¡Tarán! Eso es lo que tenemos hasta ahora. Intentando hacer la técnica de las líneas hacia arriba. Son súper difíciles de hacer. Hay que acostumbrarse a utilizar la pluma para poder hacerlas rectas. Como se darán cuenta, aquí algunas me quedaron chuecas. Y también es un poco complicado hacer líneas rectas en la parte de abajo. Pero logré hacer que quedaran hacia arriba después de un tiempo. Si ustedes quieren utilizar la pluma para hacer líneas, les sugiero que lo hagan con paciencia, porque necesitas entender cómo funciona la pluma y obviamente van a desperdiciar un poco de filamento porque necesitas hacer ensayos. Ahora voy a intentar hacer la técnica en la que haces como la pieza varias veces y luego unes. Vamos a intentar hacer una flor. Voy a dibujar primero el pétalo para poder llenarlo así como aquí al nivel de la hoja. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el filamento, entonces voy a poner aquí que quiero sacarlo y lo saca. ¡Wow! Insertando el filamento 2, ponemos ahí, y lo pones aquí hasta que salga en la puntita. Lo primero que voy a hacer es quitarle el exceso porque quedó rojo ahí. Entonces vamos a quitárselo hasta que salga rosita. Ahí ya está rosita. Y lo que voy a hacer es juntar todos los pétalos como quiero que queden. Y encima voy a poner el rosita. Y esta flor sí quedó, estoy muy feliz, creí que no lo iba a lograr. De las dos técnicas, esto es lo que hicimos en la primera parte y esto es lo que hicimos en la segunda. Y creo que el error fue que empecé con la técnica más difícil, que es esa que se acaba de romper. Esto queda muy frágil y es bastante frustrante empezar a usar la pluma con esta técnica porque sientes que no te sale nada. Entonces, en resumen, la pluma me encantó, es muy fácil de usar y cargarle el filamento, quitárselo. El filamento me imagino que vienen más colores, entonces puedo hacer muchas cosas. Si van a comprar su pluma, empiecen con la técnica en la que hacen las piezas y las unen, como en esta flor, para que no se frustren. Y después de eso podrán utilizarla para hacer figuras más elaboradas, como esta cosa que no salió. Yo voy a seguir practicando para poder hacer figuras más complejas. Quizá después les explique si sí me salió. Por lo pronto la pluma está aprobada por mí, me encantó. Sí se las recomiendo para que se diviertan un rato haciendo cosas en tridimensional. Y eso es todo para este video. Espero que les haya gustado. Díganme si les gustan este tipo de videos ahí en los comentarios, los leo. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. Adiós. También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.